Hola a todos, les habla su facilitador en curso y en esta ocasión voy a realizar la videocápsula correspondiente a la actividad integradora número 1 de la semana 2, que lleva por nombre Tablas y Texto. Bueno, como pueden observar, yo ya estoy dentro de plataforma y en esta sección aparecen todos los recursos que tienen que revisar y estudiar para que puedan realizar correctamente las actividades integradoras. A continuación voy a pasar a la actividad que lleva por nombre Tablas y Texto, en donde aquí aparece qué producto van a entregar, qué es lo que tienen que hacer. Pero para esto voy a utilizar una presentación PowerPoint para apoyarme en ella y ir verificando paso a paso lo que tienen que realizar en la actividad integradora. Bueno, como pueden observar, aparece el nombre Tablas y Texto, que es exactamente el nombre de la actividad. Bueno, a manera de introducción, comienzo con lo que es la hoja de cálculo. La hoja de cálculo Excel es un programa informático que permite escribir, almacenar, manipular, calcular y organizar información numérica o de texto. Podemos realizar todo tipo de operaciones, desde sumas hasta cálculos matemáticos avanzados. Dentro de la hoja de cálculo vamos a encontrar operadores aritméticos. Para realizar las operaciones aritméticas básicas se utilizan los siguientes operadores. Bueno, aquí tenemos una tabla con 3 columnas. En la primera columna tenemos el operador aritmético, en la siguiente es el significado y en la última columna tenemos un ejemplo. Entonces tenemos que el operador aritmético inicial es el signo más, que es este que aparece aquí. Significa que es la suma y el ejemplo sería 3 más 3. A continuación aparece el signo menos, el significado es la resta y un ejemplo sería 3 menos 1. El asterisco se utiliza para la que es la multiplicación y un ejemplo sería 3 por 3. La barra oblicua, que es esta que aparece aquí, el significado es la división y sería 3 entre 3, por ejemplo. También contamos con el signo de porcentaje, que es este que aparece aquí, y significa pues el porcentaje, por ejemplo el 20%. Y finalmente el acento circunflejo, que es la exponenciación, por ejemplo 3 elevado a la 2. De igual manera en Excel contamos con lo que es una barra de fórmulas y la definición es la siguiente: es una herramienta en la hoja de cálculo Excel que permite realizar cálculos, devolver información, manipular el contenido de otras celdas y comprobar condiciones. Para esto vamos a utilizar lo que son las fórmulas. Entonces vamos a ver la definición. Una fórmula siempre inicia con el signo igual para que la misma sea tomada como tal en la celda. Tenemos ejemplos, pues sí, en Excel, para que nosotros identifiquemos que es una fórmula, siempre vamos a tener que comenzar con el signo igual. Por ejemplo, si queremos hacer una suma, vamos a escribir igual 3 más 3. Si queremos hacer una resta, por ejemplo, igual 3 menos 1. Si quisiéramos hacer una multiplicación, igual a 3 por 3. Y si queremos hacer una división, es igual a 3 entre 3. Entonces, mediante el signo igual, vamos a identificar que estamos realizando una fórmula. Enseguida aparece lo que son la edición de tablas en Word. Bueno, las tablas en los documentos de Word facilitan ordenar y leer datos que corresponden a categorías, permitiendo que la información sea comprendida y relacionada de manera más clara y sencilla. Pues sí, a través de lo que son las tablas podemos identificar la información de manera más clara y sencilla. Aquí aparece a continuación los pasos para elaborar una tabla, que como punto número 1 sería selecciona la ficha e insertar. Como punto número 2, haz clic en donde desees insertar tabla. Como punto número 3, selecciona el icono tabla. Como punto número 4, haz clic en insertar tabla. Como punto número 5, en tamaño de tabla, escribe el número de columnas y filas que necesites. Y como punto número 6, da clic en aceptar. Enseguida
aparece la información de pasos para agregar filas y columnas. Ahorita únicamente, bueno, estoy leyendo la información como tal de lo que se tiene que hacer, pero a continuación vamos a realizar un ejemplo parecido al de la actividad integradora para que les quede claro. Entonces, los pasos para agregar filas y columnas, como punto número 1, aparece lo siguiente: ya que tienes una tabla hecha, haz clic en el botón secundario del mouse en la celda que se encuentra inmediatamente de donde desees agregar una fila o columna. Como punto número 2, en el menú que se despliega, elige insertar. Y como punto número 3, haz clic en la opción que desees. A continuación, aparecen ahora los pasos para eliminar filas o columnas. Para eliminarlas, como punto número 1, tenemos que hacer clic en la fila que deseamos eliminar. Como punto número 2, vamos a dar clic con el botón secundario del mouse. Como punto número 3, vamos a elegir eliminar celdas. Y como punto número 4, vamos a realizar la acción que requeramos, ya sea eliminar una fila o bien eliminar una columna. Y finalmente, bueno, acá también aparece lo que son los pasos para eliminar una tabla. Para eliminar una tabla, sitúa el puntero en la esquina superior izquierda de la tabla hasta que aparezca el icono de desplazamiento. Haz clic en él y finalmente, como punto número 3, presiona eliminar tabla. Entonces, con esta información que acabamos de ver, nosotros ya podemos identificar qué es lo que tenemos que realizar en la actividad integradora como tal, el cual vamos a hacer uso de Excel y de Word. Entonces, voy a pasar a la siguiente diapositiva, donde aparece qué producto van a entregar, el cual será un documento en Excel llamado tablas y texto. O sea, el documento lo van a entregar en Excel, pero también vamos a utilizar lo que es Word para realizar la tabla y posteriormente migrarla a Excel. Como punto número 1, dice ¿qué hacer en la actividad integradora? Bueno, punto número 1, elabora en una hoja de cálculo en Excel una tabla con 11 filas y 3 columnas, idéntica a la que se muestra a continuación. Bueno, aquí muestro la imagen que es la misma que aparece en la actividad integradora, donde como pueden ver tenemos 3 columnas y tenemos 11 filas. Y bueno, estas dos filas tienen otra característica que es lo que vamos a ver a continuación. Dice, para combinar las celdas, bueno, aquí en esta que les comentaba, estas dos filas están combinadas y aquí aparece cómo hacerlo. Dice, para combinar las celdas de suma de horas diarias, que es esta que aparece en color rojo, selecciona las dos celdas y vea la pestaña que dice combinar y centrar. O sea, vamos a seleccionar las dos celdas y vamos a dar clic en combinar y centrar. Y finalmente vamos a dar clic en combinar las celdas, tal y como se muestra en la siguiente imagen. Entonces, bueno, esta parte, ahorita vamos a hacer un ejemplo práctico, pero aquí únicamente les aparezco la imagen y estamos viendo la información. Y luego enseguida aparece, realiza este mismo procedimiento para combinar las 3 celdas de porcentaje, que serían estas de aquí. Entonces ahorita vamos a ver un ejemplo claro de cómo se hace esa parte. Enseguida aparece como punto número 2, dice, en la primera columna se listan algunas tecnologías de información y comunicación que se utilizan actualmente de forma cotidiana. Llena la tabla respondiendo a las siguientes preguntas. Pues sí, nosotros si vemos la tabla que tenemos en la actividad integradora, que es esta de aquí, ustedes pueden ver que aparece lo que es TIC, actividades que se realizan y el tiempo de uso diario. Entonces aquí en esta parte, en la columna 2, que equivale a lo que es actividades que se realizan, aquí van a rellenar qué actividades se realizan con estas tecnologías que ya están citadas, y en la columna 3, cuántas horas diarias utilizas tú personalmente para cada una de las tecnologías. Es decir, tenemos en esta parte la primera, el teléfono fijo. ¿Qué actividades se realizan? Bueno, pues hay varias. Bueno, hacer llamadas telefónicas, por ejemplo, y que cuánto tiempo lo utilizan cada uno. Bueno, aquí ustedes van a escribir las actividades en esta parte y en esta otra parte van a decir, por ejemplo, una hora,
Acuérdense que son en horas, o 2 horas, 3 horas, dependiendo de cada quien el tiempo que utilice. Y lo van a hacer para cada una de las tecnologías que aparecen, que es el teléfono celular, televisión, radio, computadora, tableta, internet, reproductores de audio o bien de video. Entonces esta es la parte que van a hacer en cuanto a la número 2 y 3, las columnas. Y enseguida dice, completa la tabla, bueno, a partir de tu experiencia personal, o si lo prefieres puedes preguntar a un amigo o familiar, es lo que les acabo de comentar, que esta tabla la van a tener que rellenar, ya sea con experiencia personal o bien utilizando la ayuda de sus familiares o bien de un amigo. Enseguida aparece como punto número 3, una vez que has llenado la información, suma las horas de uso diario, que es la tercera columna. Bueno, como podemos observar, esta es la tercera columna, uso diario. Las vamos a sumar y vamos a calcular el porcentaje con ayuda de las fórmulas de Excel. Es decir, los números que tengamos aquí, esta sumatoria, para sacar la sumatoria que aparece aquí, la vamos a obtener mediante uso de fórmulas en Excel. No lo vamos a hacer manualmente, sino utilizando fórmulas. Y de igual manera vamos a utilizar en esta parte, vamos a sacar el porcentaje también utilizando fórmulas. Entonces aquí nos dice, para obtener el porcentaje divide el total de la suma de horas diarias entre 24, total de horas al día, y el resultado multiplícalo por 100. ¿Por qué es de esta manera? Bueno, porque acuérdense que un día tiene 24 horas, entonces como máximo en un día podemos tener 24 horas. Entonces el total de la suma lo vamos a dividir entre 24 horas que tiene el día y el resultado lo vamos a multiplicar por 100 y así vamos a obtener el porcentaje. Y luego nos aparece, con esta información puedes identificar para qué usas las tecnologías y el porcentaje de horas al día que la utilizas. Entonces este es el objetivo pues principal de esto. Y bueno, como punto número 4 dice, en el mismo archivo después de tu tabla menciona otras actividades que sean importantes para ti y que no impliquen el uso de la tecnología. Pues sí, además de las actividades que ya están citadas en esta tabla, van a identificar qué actividades son importantes de manera personal para cada uno de ustedes que no usen el uso de la tecnología y van a mencionar por qué, es decir, van a argumentar. Es necesario que argumenten, es decir, en un párrafo escriban la respuesta y digan los motivos por los cuales están escribiendo lo que mencionan. Entonces a continuación voy a hacer un ejemplo parecido al de la actividad integradora, práctico, para que ustedes puedan ver cómo se hace este ejercicio. Entonces voy a pasar a la siguiente diapositiva donde aparece el ejemplo. Dice, elabora en una hoja de cálculo en Excel una tabla con 7 filas y 3 columnas. Bueno, para mí yo lo voy a hacer en esta ocasión con 7 filas y 3 columnas. Entonces noten que la manera es exactamente la misma, o sea, los colores azul, amarillo, rojo y verde que tienen aquí, nada más que pues yo voy a hacerlo utilizando actividades diarias en un día, referente a lo que yo hago durante un día, qué actividades se realizan en ese día y el tiempo de uso que utilizo para cada una de las actividades. Y de igual manera voy a obtener la suma de horas diarias y el porcentaje de suma de horas diarias. Entonces, aquí me voy a permitir voy a abrir el documento. Para hacer una tabla nos vamos a ir a Word, que era referente a lo que vimos, edición de tablas. Entonces voy a abrir un documento en blanco y la voy a hacer desde el inicio para que vean cómo se hace esta tabla que aparece aquí, que esta ya está elaborada. Entonces aquí me dice que elabore una tabla con 7 filas y 3 columnas. Entonces para yo insertar una tabla me tengo que ir a la ficha insertar, que es esta que aparece aquí. Le doy insertar, luego a continuación busco tabla, que es esta que aparece aquí. Le doy clic a la flecha que aparece y enseguida aquí tengo como título insertar tabla. Y aquí me da la opción de elegir cuántas filas
y cuántas columnas. Entonces dijimos que queremos 3 columnas, entonces sería 3 por 7, que serían 7 filas, que son las que yo pedí. Entonces ahí está, como pueden ver. Entonces ahora dentro de esas 3 columnas lo que me falta es editar estos títulos. Entonces voy a agregar actividades diarias, un día. Entonces lo único que tenemos que es escribir actividades diarias, un día. La siguiente columna vamos a escribir actividades que se realizan y en la siguiente columna tiempo de uso diario en horas. Entonces con esto, bueno, aquí aparece como si estuviera en error porque tengo el idioma en inglés, pero lo cambio a español y ya aparece. Entonces, enseguida, bueno, tenemos también lo que es suma de horas diarias y porcentaje. Entonces en estas últimas dos agrego lo que es suma de horas diarias y porcentaje, y luego le voy a agregar suma de horas diarias entre 24%. Como tal aparece, y lo único que nos falta es darle edición a la tabla para que quede tal cual. Entonces, ¿cómo se le da edición? Para que queden los colores. Entonces seleccionamos nuestra primer fila y enseguida nos vamos a esta cubeta que aparece aquí, que se le conoce como sombreado. Le damos clic a la flechita y elegimos el color. En este caso le voy a poner el azul, el mismo que aparece aquí. Como pueden ver es ese mismo, no está un poquito más fuerte, pero ahí está en color azul. Y por ejemplo podemos agregar en negrita para darle mejor presentación. Enseguida tenemos lo que es esta parte donde vamos a agregar las actividades. Seleccionamos también estas filas de la columna y nos vamos nuevamente a sombreado y ahora elegimos un color amarillo. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para lo que es suma de horas diarias y porcentaje suma de horas diarias. Entonces aquí aparece lo que es suma de horas diarias. Lo voy a poner en, esa es la letra, en sombreado rojo, y el porcentaje finalmente lo vamos a sombrear verde. Entonces, como pueden ver, tenemos ya lo que es básicamente nuestra tabla, y ahora nada más nos falta combinar estas celdas para que nos quede tal cual. Entonces, para hacer esto, noten que lo que vamos a combinar son estas celdas de aquí. Entonces, para combinar esas celdas vamos a seleccionar las dos celdas que queremos combinar, que es esta y esta. Ahí está. Y dentro de aquí, bueno, una vez que sombreamos estas dos, vean que nos aparece lo que es herramientas de tabla y nos aparece lo que es diseño y lo que es presentación. Dentro de presentación, aquí aparece lo que es combinar celdas. Entonces yo le doy combinar celdas, vean que ya aparece exactamente como está ahí. Y vamos a repetir esta misma acción para la siguiente, que es combinar celdas. Y como pueden ver en esta parte, ya tenemos exactamente
lo que es la tabla que aparece ahí. Entonces el punto número 1 ya lo realizamos, que es elaborar una columna, una hoja de cálculo, perdón, en una hoja de cálculo en Excel, una tabla. Bueno, todavía no la pasamos a la hoja de cálculo, pero ya la tenemos en un documento. Entonces eso es lo primero, que tenemos esta tabla. Una vez que tenemos esta tabla, dice, en la primera columna se listan las actividades diarias que se realizan durante un día. Llena la tabla respondiendo las siguientes preguntas. Bueno, en mi caso, en la columna 2, ya les había comentado que, como es un ejemplo diferente, yo voy a agregar actividades que se realizan y el tiempo de uso diario. ¿Qué actividades se realizan durante el día? Y en la columna 3, ¿cuántas horas diarias utilizas para cada actividad? Que es el tiempo de uso. Entonces, tomando en cuenta esto, yo ya nada más agrego la información a cada una de las. Ya tengo mi tabla, entonces tengo en sí, tengo 4 actividades que hago durante un día, las cuales es dormir, trabajar, hacer deporte y también actividades de esparcimiento. Entonces ustedes lo que tienen que hacer en esta parte es ir rellenándola, pero con la información que les está pidiendo en esta parte. Entonces yo ya aquí únicamente, bueno, agrego que es dormir, trabajar, deporte y actividades de esparcimiento. Y las actividades que se realizan en dormir, pues únicamente pues duermo, y el tiempo de uso diario son 8 horas. Y luego trabajar, bueno, en mi caso, como trabajo en una escuela de manera presencial, además de prepa en línea CEP, bueno, agrego las dos cosas, que es prepa en línea CEP y educación presencial. Entonces agrego 5 horas al día para cada una de las dos. Luego, en hacer deporte, bueno, en mi caso, como voy al gimnasio, en aparatos de musculación, duro 2 horas, y haciendo cardio 1 hora. Y finalmente, por ejemplo, en actividades de esparcimiento, salir de paseo 1 hora, ver televisión 1 hora, e ir al cine 1 hora. Entonces, como pueden ver, aquí ya rellené la información que me pedí aquí, que es la columna 2 y 3. Y bueno, eso ya ustedes ya saben cómo hacerlo, nomás es escribir dormir, etcétera, trabajar, que bueno, en la suya, en esta parte ya viene, bueno, viene aquí lo que tienen que, nada más es transcribir, que básicamente lo que tienen que rellenar es la parte referente a esta de aquí. Entonces, una vez que tengan esto, que ya tengan rellenada la información hasta este momento, ahora sí nos dice, calcula el porcentaje con ayuda de las fórmulas de Excel. Y lo dice, para obtener el porcentaje divide el total de suma de horas diarias entre 24, total al día, y el resultado multiplícalo. Bueno, aquí no se alcanza a identificar la imagen, la voy a subir un poco para que vean que ahí aparece ya la suma de horas diarias y el porcentaje. Y ahorita vamos a ver cómo lo obtuve mediante fórmulas en Excel para que ustedes lo realicen. Entonces voy a tomar en cuenta lo que es esa misma tabla, pero bueno, me voy a permitir abrir lo que es la tabla que ya tengo yo ya hecha, que es esta. Bueno, como pueden ver, aquí ya abrí un archivo donde tengo la misma tabla ya en Excel, que es lo que nos pide. Entonces, ¿cómo es que se pega esta tabla? Bueno, voy a agregar una pestaña aquí nueva para lo que tienen que hacer. Una vez que ya tengan esta tabla que está aquí, ya que la tengan con la información, las actividades que se realizan, el tiempo de uso diario, que es básicamente lo que yo les muestro aquí ya como tal, sin estos dos valores que aparecen aquí. Entonces lo único que tienen que hacer es copiar y pegarla. Para eso se van a posicionar dan un clic en la tabla y les va a aparecer este icono. Una vez que les aparezca este icono, dan clic derecho y le dan copiar. Enseguida se posicionan en su archivo Excel y se posicionan en la celda 1, y aquí hay dos opciones, pueden darle control V o bien en pegado tenemos el mantener formato de origen o coincidir, pero bueno, generalmente pues es más fácil si lo hacemos con control V y ahí aparece la
la tabla, pero como pueden ver en mi caso, como yo no tengo más que las actividades, bueno, de hecho no se pegó completa. Miren, aquí se pegó esto porque no se seleccionó toda. Voy a repetir el procedimiento, que sería seleccionar, asegurarnos de que al momento de que le demos clic se seleccione toda la tabla. Ahora sí ya se seleccionó toda la tabla, le doy copiar y le doy pegar, control V o bien clic derecho y mantener el formato de origen. Entonces así ustedes ya pueden modificar aquí, si quieren hacerlo un poquito más grande las columnas, esperan a que aparezca este icono y únicamente van agrandando sus columnas. Entonces aquí es esta misma tabla, pero acá ya con la información. Entonces una vez que tengan ya la tabla con su información en el documento en Word, nada más le dan copiar y le dan pegar. Entonces ya una vez que tengamos esta información, lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a obtener el porcentaje, pero para eso primero vamos a tener que obtener la suma de horas diarias que tenemos en cuanto al tiempo de uso diario. Bueno, voy a copiar esta tabla que tengo aquí para que ya no perder tiempo en transcribir, y me voy a posicionar, me voy a utilizar otra hoja y me voy a posicionar aquí. Es exactamente esta, nada más que voy a acomodar las columnas para que quede. Como pueden ver, es esta que aparece aquí. Voy a eliminar lo que tengo en esta parte porque allá ya lo tengo resuelto, y ahorita vamos a hacerlo con lo que es las fórmulas. Entonces pueden ver que esta es exactamente la misma información que aparece, pero sin la suma y el porcentaje. Entonces, como yo estoy haciendo mis actividades durante un día, todo lo que hago en un día, que es dormir, trabajar y que se divide en diferentes actividades, el deporte igual y actividades de esparcimiento igual. Entonces, como pueden ver, en tiempo de uso diario no nos podemos exceder de 24 horas, ya que un día tiene 24 horas. Entonces tienen que identificar muy bien el tiempo que le van a dar a cada actividad, porque hay veces en las que a la hora de hacer la sumatoria les aparecen 30, 36 horas y pues es imposible, ya que estamos tomando como referencia las actividades que las utilizan las tecnologías, en este caso ustedes, las tecnologías que aparecen aquí, todo esto, pero lo que realizan, por ejemplo, en un día, porque aquí dice suma de horas diarias, o sea, es decir, la sumatoria de lo que utilizan en un día. Entonces, por lo tanto, en esta parte, como pueden ver, bueno, tengo 8 más 5 más 5 más 2 más 1 más 1 más 1 y más 1. Entonces, para hacer una sumatoria, lo único que tenemos que hacer, y como queremos el resultado aquí, lo vamos a sacar mediante la autosuma, que es esto, que es la suma. Entonces, ¿cómo lo vamos a obtener? Tenemos, bueno, la primera forma y la más fácil es seleccionar todos nuestros valores y posicionarnos terminarnos de posicionar en la fila donde queremos obtener el resultado, y le vamos a dar aquí a lo que es la suma, ya que queremos una sumatoria. Entonces, como tal, tenemos que 24 horas. Entonces, ¿por qué 24 horas? Porque estoy contando desde que duermo hasta donde termino de hacer mis actividades, por lo tanto son 24. Y el porcentaje lo vamos a sacar mediante el uso de fórmulas. Ya habíamos dicho que el porcentaje se utiliza, bueno, más bien para utilizar una fórmula lo vamos a hacer mediante lo que es el signo igual. Entonces aquí, como podemos ver, dice que el porcentaje es igual a suma de horas diarias entre 24 por 100. Suma de horas diarias entre 24 por 100. Entonces, bueno, aquí no me aparece aquí todo, pero ahí está, suma de horas diarias entre 24 por 100. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a escribir igual, porque es una fórmula, y nos dice que, bueno, vamos a abrir un paréntesis,
para identificar la suma de horas diarias. Entonces vamos a dar clic en el valor de suma de horas diarias. Y luego dice entre 24. Entonces para hacer una división dijimos que era la barra oblicua, que es esta de aquí. Entre 24. Cerramos el paréntesis para hacer esa operación por separado. Y el resultado lo vamos a multiplicar por 100. Dijimos que el operando para multiplicación es por y el valor sería 100. Entonces vamos a escribir 100. Al momento de darle Enter, a mí me daría el porcentaje en un 100%. ¿Por qué en 100%? Porque como máximo tenemos 24 horas, pues sería el 100% del día. Entonces aquí, como pueden ver, si yo me posiciono en este clic, aparece igual a C10. ¿Por qué C10? Porque es mi columna C, que estoy en C10, entre 24, bueno, más bien sería C10, pues que es 24, entre 24 porque son 24 horas al día, y por 100, que es nuestra fórmula que tenemos aquí. Y si yo me posiciono en lo que es la suma de horas diarias, vean que aparece también la fórmula, que sería suma es igual a suma, abrimos un porcentaje, los valores desde la C2, que sería esta, 2 puntos, hasta la C9. Pero en lugar de hacerlo con fórmula, que aquí está la fórmula, si lo quieren hacer por fórmula, lo hicimos de una manera más fácil, que es seleccionando y dando el autosum. Entonces, pero como pueden ver, al momento de darle clic nos aparece la fórmula. Entonces eso sería referente a la suma de horas diarias y al porcentaje. Entonces voy a regresar a la presentación y voy a pasar a la siguiente diapositiva, que como dice en el punto número 4, dice: en el mismo archivo, después de tu tabla, menciona otras actividades que sean importantes para ti y que no impliquen el uso de las tecnologías. Entonces aquí agrego una nota que dice: en este punto es indispensable argumentar en un párrafo tu respuesta. Y agrego lo siguiente: no olvides que argumentar significa escribir en un párrafo los motivos por los cuales das respuesta a lo solicitado. Es decir, que tienen que responder esto que aparece aquí, pero en un párrafo, no nomás decir salir de paseo o ir a esto, sino que realmente argumenten y digan los motivos. Eso es lo que se le conoce como argumentar. Entonces, eso sería ese punto referente al número 4. Y pues básicamente sería todo lo que tienen que realizar en la actividad integradora. Entonces nada más retomar que lo que tienen que entregar, si es un archivo, un documento en Excel, pero para eso primero tienen que hacer la tabla en Word para posteriormente pegarla en Excel y finalmente obtener lo que es la suma y el porcentaje, además de responder lo que es la pregunta solicitada. Entonces esto sería todo respecto a la actividad integradora número 1 de la semana 2, que lleva por nombre tablas y texto. Espero les haya quedado claro la manera en que tienen que realizar la actividad. De igual manera, si tienen alguna duda al respecto, estoy al pendiente a través de mensajes de plataforma, a través del foro de dudas académicas o bien mediante la aplicación Skype. Me despido de ustedes, no sin antes enviarles un cordial saludo. Hasta luego.